El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Asamblea Legislativa se une a la celebración del Bicentenario. Legisladores tramitan proyecto de ayuda al sector cultura. Aprueban préstamo para ayudar a pescadores. Exvicepresidenta se desliga de relación con posibles narcotraficantes. Gobierno presenta presupuesto de más de 11.5 billones de colones para el 2022. Vamos al detalle de las informaciones. La Asamblea Legislativa de Costa Rica inició la celebración de los 200 años de vida independiente con actividad donde se izó el pabellón nacional en el nuevo edificio. Los oficiales de la Guardia de Honor del Ministerio de Seguridad Pública se encargaron de enarbolar el pabellón nacional y realizar la Guardia de Honor. La Asamblea Legislativa es el primer poder que los constituyentes de la nación formaron al independizarse de España. Es por esta razón que el Parlamento se une a la celebración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica con diferentes actividades. Una de ellas, la exhibición de los originales de dos constituciones políticas, la de 1824 y la de 1949. La exhibición de ambas constituciones estará abierta al público todo el mes de septiembre, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los diputados aprobaron la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural, que faculta al Ministerio de Cultura y Juventud para establecer e implementar estrategias integrales que permitan apoyar a los trabajadores de la cultura y minimizar los efectos negativos ocasionados en el sector cultura por la emergencia nacional. Dentro de esas estrategias, el Festival Internacional de las Artes, inicialmente previsto para realizarse en el año 2021, será sustituido por el Festival Nacional de las Artes. Adicionalmente, todos los recursos destinados a actividades culturales y artísticas que formen parte del Programa Nacional del Bicentenario 2021 se dedicarán a fortalecer de forma solidaria al sector cultural y artístico nacional, generando espacios para la mayor cantidad y diversidad de artistas nacionales de todas las disciplinas. La diputada Karine Niño manifestó que el sector cultura y creativo necesita que los dejen trabajar. Y que tengamos una política pública, seria y efectiva para atender la crisis tan marcada que vive en este momento. Este proyecto lo presentamos de la mano con la Red de Emergencia Cultural. Y esto es una hoja de ruta para que el Ministerio de Cultura y Juventud asuma su rol dentro de esta crisis sin precedentes que vive esta gran comunidad de personas trabajadoras del arte y de la cultura. El pasado viernes cumplimos ya un año de estar en esta lucha. Lamentablemente este proyecto estuvo desconvocado durante mucho tiempo en las sesiones extraordinarias, donde la agenda la controlaba el gobierno. A pesar de los diferentes obstáculos que ustedes han podido ver que he tenido en este proyecto, no hemos bajado los brazos. Espero de todo corazón tan siquiera podamos expresar el sentir de todas estas personas que fueron los primeros en cerrar y van a ser los últimos en poder abrir sus negocios. Los diputados también aprobaron el expediente 20.822, reforma a los artículos 7, 9, 10, 11 y 20 de la ley que crea la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil, para que la Secretaría Técnica de dicho órgano se traslade al Patronato Nacional de la Infancia, quien será quien coordine y presida dicha comisión consultiva. Igualmente se reincorporará a la comisión de la Caja Costarricense del Seguro Social. El plenario legislativo aprobó el expediente 22.161, Ley para el Fomento de la Economía Creativa y Cultural, que pretende promover los emprendimientos creativos y culturales para el desarrollo y la reactivación económica, social y cultural de Costa Rica. La iniciativa promoverá estos emprendimientos mediante el impulso de acciones, programas, políticas públicas para exaltar, promocionar, impulsar, fomentar, incentivar y proteger los emprendimientos creativos y culturales.
La diputada Laura Guido manifestó que los sistemas económicos de la economía creativa y cultural en el mundo están siendo objetos de estudios y de impulso por parte de la OCDE y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Particularmente como parte de estrategias para poder compensar los desafíos de la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de empleos que están sustentados en el talento humano, empleos que están sustentados en la capacidad creativa e innovadora de las personas, que tienen importantes acompañamientos también, no solo de la expresión de cultura y de innovación a partir de la creación desde la imaginación y de la puesta en valor, un pañuelo con las alegorías de la carreta típica costarricense es un producto de creación meramente desde la concepción de la cultura, economía creativa y cultural. Una expresión como puede ser el destino turístico de Sarchí, donde las y los costarricenses y el turismo internacional nos acercamos a ese territorio para poder apreciar las expresiones de las alegorías típicas costarricenses plasmadas en la carreta, es una expresión de turismo desde las dimensiones de la economía creativa y cultural. El montaje de una obra musical. El plenario también aprobó el expediente 21.055, reforma de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, y el expediente 21.176, concesión especial a la Universidad Técnica Nacional para facilitar la difusión del conocimiento y universalización, el acceso a la educación técnica mediante la radio, televisión y las nuevas tecnologías. El plenario legislativo aprobó el expediente 22.366, aprobación del contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura. La diputada María Inés Solís votó en contra del expediente porque considera que el gobierno solo presenta créditos e impuestos. Y en eso se basa la estrategia de este gobierno del PAC. He escuchado durante las intervenciones a muchos compañeros diputados diciendo que esto se lo dan como una muestra adicional de confianza a un gobierno que a mí ya me dejó de sorprender. Un gobierno en el que no se puede confiar, un gobierno que debería estar pensando en cómo darle trabajo a la gente de Punta Arenas que se muere de hambre, en lugar de seguir pensando en más créditos, en más impuestos y en cómo ponerle los palos a la carreta a las zonas más desprotegidas de este país. Hablemos de las costas y las zonas fronterizas. El parlamentario José María Villalta aseguró que votó a favor para apoyar el sector pesquero. Donde se requiere inversión pública para que sea posible modernizar la flota pesquera. Rara vez en estos años hemos votado en este plenario algún préstamo que destine recursos para las comunidades más olvidadas de este país, para las comunidades costeras. Estoy seguro que hay mucho que se puede mejorar, pero haber rechazado este préstamo cuando aquí rara vez destinamos recursos para las comunidades rurales y costeras de nuestro país, me parece que sería terrible. El crédito es por $75 millones y el Incopesca la institución ejecutora. La Comisión de Infraestructura dictaminó a favor el expediente 21.465, Ley de Incentivos al Transporte Verde para promover el transporte eléctrico. El diputado Luis Fernando Chacón se mostró muy complacido con el dictamen del expediente porque considera que es un gran paso para descarbonizar el país. Imagínense ustedes lo que podría hacer Costa Rica con $2.000 millones por año si en vez de invertirlo en el pago de una factura petrolera pudiéramos tener todo un proceso de inversión hacia una nueva matriz energética o bien con proyectos de sello verde que impulsen verdaderamente la descarbonización nacional. Bueno, uno de los pasos, como diría Armstrong en la Luna, uno de los pequeños pasos para un gran logro, ¿verdad?, es precisamente habilitar la accesibilidad a la adquisición de los vehículos eléctricos. El texto es una medida para reducir el consumo de combustibles fósiles, la contaminación ambiental, los daños en salud pública y el gasto de los usuarios en movilidad. El parlamentario Luis Ramón Carranza dijo que la idea es ir generando una renovación en la flotilla vehicular hacia los vehículos que se impulsen con energía renovable.
esta es la ruta que Costa Rica debe seguir. Un país que se precia decirle al mundo que tiene una base energética sustentada en energías renovables, principalmente la electricidad, debe generar y abrir las puertas para la llegada de los vehículos y la utilización de vehículos eléctricos. El mismo tren eléctrico de carga que se está proponiendo en el caso de Limón, que ya había sido abandonado y que se está retomando. Iniciativas que este país requiere para que su gran potencial, que es la producción de energía eléctrica libre de hidrocarburos, pueda ser utilizada. El texto dictaminado fue enviado a consulta. Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini Villalobos y Carlos Villalta Villegas, ex jerarcas de la institución, junto al ex asesor del despacho del presidente Camilo Saldarriaga, serán parte de los nuevos convocados por parte de la comisión especial que analiza posibles irregularidades en CONAVI. La lista la completan Mario Rodríguez Vargas, exdirector de CONAVI, Rocío Aguilar Montoya, exministra de Hacienda, Elian Villegas Valverde, ministro de Hacienda, Alejandro Rossi, director de UNOPS en el país, Esteban Coto, director regional de Huetar Norte, y el director financiero de CONAVI, Edgar May Cantillo, así como Kenneth Solano Camacho, gerente de la unidad ejecutora de la Ruta Nacional 32. Durante la sesión, los diputados recibieron a Mauricio Sojo Quesada y Jason Pérez Anchía, funcionarios de CONAVI, quienes explicaron a los legisladores que analizan el caso Cochinilla el método de trabajo en conservación vial del país y sostuvieron que siempre ha habido mucho recargo de funciones por falta de personal y no hay inspectores para la verificación de obras a lo largo y ancho del país, así como que carecen de laboratorios de calidad propia, por lo que hay que contratarlos en el sector privado. El presidente de la comisión, el diputado Paulo Heriberto Barca, cuestionó las acciones dadas tras los informes de irregularidades en obras viales. Hay un problema con un informe que indica, obras incompletas o mal pagadas o mal contratadas o lo que fuese, y entonces en lugar de aplicar más bien el control, eliminan todo el procedimiento y lo ponen a una manera discrecional en la dirección ejecutiva. Básicamente. Wow. Jonathan Prendas, diputado independiente, preguntó sobre las instrucciones de continuar las obras por órdenes del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata. Mauricio, usted estuvo presente en una llamada que había varias gente en donde el ministro daba la orden de seguir la ejecución de los contratos de mantenimiento aún y cuando no había plata. Sí, ese día estábamos con don Edgar acompañándolo en otros temas y salió esa llamada. Por su parte, la diputada Paola Valladares cuestionó el modelo de precios unitarios, ya que las cantidades a ejecutar en cada contrato de mantenimiento vial de CONAVI lo hacen los ingenieros de zona, y curiosamente las 10 zonas donde la empresa MECO y H. Solís tienen la mayor cantidad de contratos, no hay ingenieros que supervisen. Las obras hoy cuestionadas coincidían con la falta de ingeniero supervisor de zona con esos contratos, entonces yo creo que esa coincidencia es demasiado. La comisión continuará con las audiencias a fin de remitir el informe respectivo al plenario legislativo. Ana Elena Chacón Echeverría, ex vicepresidenta de la República y actual embajadora en España, y Agustín Castro Solano, viceministro de Comunicación, fueron enfáticos al negar cualquier relación con personas ligadas al narcotráfico y señalaron que sus acciones fueron en beneficio de los sectores vulnerables que demandaban ayudas del gobierno. Ambos participaron en la comisión que analiza la posible penetración del narcotráfico en la zona sur del país y los partidos políticos. Chacón Echeverría sostuvo que durante octubre del 2017 recibió en su despacho en Casa Presidencial a un grupo de mujeres organizadas del barrio La Cruz de Goicoechea junto al desarrollador de viviendas Luis Cartín. Escuché con atención su petición y quisiera aclarar y dejar muy claro que en esta reunión no se derivó por parte mía ninguna gestión posterior. Rescato que el motivo por el cual se recibió en mi despacho fue por una solicitud a quienes, como he dicho,
el señor Cartín acompañaba. Es decir, aclaro, el señor Cartín directamente nunca me solicitó a mí una reunión. Posterior al encuentro, no volví a tener contacto con este señor en cuestión. En aquel momento, año 2017, no recibí ninguna alerta que se indicaba que esta persona que visitara la casa presidencial, que no solicitó en la reunión, pero que fue haciéndose acompañar de estas señoras, era una persona que estaba en conflicto con la ley. Quizás eso no se sabía en aquel momento. Con claridad y transparencia, agregó que su paso en la función pública ha buscado siempre aportar a la lucha de las comunidades y los colectivos que merecen un Estado que responda a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y que su despacho siempre ha sido de puertas abiertas. Por su parte, Agustín Castro Solano, ministro de Comunicación, se refirió a su rol anterior como viceministro de Asuntos Legislativos ante una reunión solicitada por el diputado socialcristiano Óscar Cascante y desarrollada el pasado 31 de julio para referirse a un proyecto de vivienda y a un decreto ejecutivo que no permitía el desarrollo habitacional. El señor Cartín se molestó y dijo que eso era la burocracia estatal en general. No quería ayudar y no tomaba en cuenta las necesidades de las familias, que ese era un proyecto de interés social, que las familias necesitaban la vivienda, etc. Yo le dije que el objetivo podía ser ese, pero que por qué no se buscaban entonces un terreno donde sí se pudiera construir, que no estuviera dentro de las áreas del cantón que estaban afectadas por el decreto. Eso lo molestó aún más. Y yo le reiteré que para nosotros los criterios técnicos tienen primacía y que si no le parecía ese criterio técnico, pues esa era una discusión que debía sostener con los técnicos, con los geólogos, con quienes fuese, y que ese era un tema para abordar con la CNE y con los técnicos y no conmigo, porque es una materia técnica en la que no podía meterme. Para los legisladores se deben revisar los controles de seguridad de Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa para que no se filtren personas con otros intereses. En esa ruta de trabajo, la próxima semana, la comisión estará recibiendo a los representantes de la Dirección de Seguridad Nacional. Las autoridades del Ministerio de Hacienda presentaron el presupuesto ordinario de la República para el 2022 por un monto de más de 11.5 billones de colones. Según el jerarca de esa cartera, Elian Villegas, el plan de gastos del gobierno cumple con lo estipulado en la regla fiscal y con los límites establecidos por la Asamblea Legislativa. El presupuesto se financia con un 52.8% de ingresos, de los cuales el 90% son tributos como renta, impuesto a valor agregado, combustibles, selectivo de consumo y marchamos, mientras que el 47% restante se financia con deuda. Villegas comentó que la medida de reducción del gasto ha generado una mejora en el mediano plazo, pero mientras no se corrija el rumbo de la deuda del país, esta sigue en riesgo. Hasta el 2026, el presupuesto podría crecer en más de un 3%. Por primera vez, la regla fiscal está operando sobre la totalidad del presupuesto y se convierte en un acto de responsabilidad fiscal y resalta los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, resaltó el jerarca de la Hacienda Pública. La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la legisladora Ana Lucía Delgado, comentó que el presupuesto debe ser un mecanismo para definir prioridades en temas como educación, empleo, infraestructura y salud. Se presenta en un momento delicado, donde la deuda llega al 68% del PIB y tiene un límite de crecimiento del 1.96%, señaló la legisladora. Nos abocaremos a partir de hoy y hasta el próximo 20 de octubre a analizar muchos temas que resultan fundamentales en torno a este presupuesto ordinario 2022, como es el crecimiento o no de los ingresos corrientes, que lo hemos visto producto de la 9635, el financiamiento con emisión de títulos de valores de deuda interna, que va a ser un elemento fundamental porque mantiene un déficit presupuestario lamentablemente de 6 billones de colones, y los porcentajes de asignación presupuestarias para rubros sensibles, como el servicio de la deuda, las transferencias y remuneraciones,
que son mayoritariamente los que acaparan, lamentablemente, este presupuesto, casi en un 95% del presupuesto referido al 2021. Así que los recibimos con la mayor tenacidad de iniciar la verificación dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Esta autorización de gastos iniciará ahora su trámite en la Comisión de Asuntos Hacendarios con la defensa de los jerarcas de cada institución pública a la espera de remitir al plenario legislativo el dictamen respectivo para ser discutido durante todo el mes de noviembre. Alejandro Navas, director, y Wendy Sequeira Rojas, coordinadora de la Auditoría del Laboratorio Nacional de Materiales, explicaron a los diputados de la Comisión Especial que analiza a CONAVI una serie de irregularidades detectadas en los informes del periodo 2016 al 2021 sobre obras de conservación vial. Con relación a la ruta Florencio del Castillo, los expertos se refirieron al proyecto de intervención de las losas de concreto con malas prácticas constructivas, elevados costos al usar método de bacheo a profundidad parcial, espesores mayores a los aprobados. En la ruta Sifón La Abundancia se presentaron labores sin inspección, malas prácticas constructivas al poner capa asfáltica y se asignaron 1.300 millones sin el debido proceso. Con relación al acceso al puerto de APM Terminals, en Moín se modificó sin justificación la metodología del cartel, sin tomar en cuenta variables ambientales y de tránsito que va a afectar la mezcla asfáltica. La diputada Paola Valladares lamentó los problemas e irregularidades que dijo son recurrentes en las obras. Ciertamente, donde uno lee este informe que ustedes emiten para el diputado Villalta, vemos como es recurrente el tipo de hallazgos y observaciones, ¿verdad? En cuanto no solo a la lejanía de las buenas prácticas constructivas, sino sobre todo a temas de materiales. El diputado José María Villalta preguntó sobre la estimación del costo de estas irregularidades y sobre los sobrecostos en las obras. A mí me gustaría saber si la NAME ha hecho también cálculos parciales o totales sobre los montos de esos sobrecostos, sobre los montos que podrían derivarse, los montos globales de los informes de auditoría técnica, el costo adicional que ha tenido eso para el Estado costarricense, para el erario público. ¿Cuánto le ha costado al erario público a todas estas prácticas de las empresas y la inacción del MOP y CONAVI? No hemos generado ese costo global porque sí son muchos casos y son, por así decirlo, pequeñas fugas de dinero que no se ha invertido de la mejor forma, pero en muchos casos que son puntuales y otros que son, por así decirlo, intangibles, que al final de cuentas podríamos proponer un escenario, decir que bajo ese escenario se cuantifique, digamos, un monto, un costo. Sin embargo, tendríamos que usar ciertos supuestos porque hay cosas que todavía no tenemos evidencia, específica de que una obra, hay unos que sí, digamos, de que prevenimos de que la obra se iba a deteriorar y efectivamente se deterioró, pero hay otros casos en que no sabemos, todavía está en ese periodo de que no se ha logrado, digamos, materializarlo. El diputado oficialista Enrique Sánchez anunció que el viceministro de Egresos le comunicó que el próximo presupuesto extraordinario vendrán incorporados los 2.000 millones de colones para las labores de fiscalización de la NAME. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.